¿Estás buscando un equipo con toda la potencia que necesitas para el gaming o para la creación de contenidos o para tu desempeño laboral diario y una estética mucho más profesional y más sobria? Pues quédate con nosotros porque Asus ROG ha lanzado su nuevo Zephyrus G16 en su versión 2024 y te puede interesar mucho. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Por fin tenemos el ROG Zephyrus G16 en su versión 2024 en nuestras manos. Un portátil que ha sufrido, entre comillas, un total rediseño a nivel estético para ofrecer esa estética más sofisticada, más seria, más premium que buscas para tener un portátil que sí, que cumple con el gaming, pero que también puedas llevar a tu entorno de trabajo o estudio sin que dé un poquito el cante y pase como un portátil de uso profesional y que obviamente puedes utilizar para un uso profesional a pesar de que cuente con unas prestaciones gaming simplemente inigualables. Como de costumbre, comenzamos con las especificaciones técnicas. Un portátil que ha sido rediseñado y que cuenta con un perfil un poquito más bajo, teniendo unas dimensiones de 354 x 246 por 14,9 a 17,4 milímetros de grosor y un peso de 1,95 kilos, contando con todo un Intel Core Ultra 9 185H con un TDP predeterminado de 28 a 45 vatios, un reloj boost de 5,1 GHz, 16 núcleos, 22 hilos y una RTX 4090 con un TDP de 95 más 20 vatios de TGP. 16 GB de RAM, VRAM, acompañados de 32 GB de RAM LPDDR5 a 7467 MHz y dos ranuras PCI Express 4.0 con un SDMM2 2280 de hasta 2 teras instalado, aunque la versión que estamos analizando es de 1 tera. En lo referente a conectividad, además de Wi-Fi 6E 2x2 y Bluetooth 5.3, encontramos en el lateral izquierdo un Thunderbolt 4 con DisplayPort 2.1 y GPU 100 vatios de Power Delivery 3.0, un USB 3.2 generación 2 tipo A, un HDMI 2.1 FRL y un conector combinado de audio. Si pasamos al lateral derecho encontramos un USB 3.2 generación 2 tipo C con DisplayPort 1.4 y G-Sync y 100 vatios de Power Delivery 3.0 y un USB 3.2 generación 2 tipo A, así como una ranura para tarjeta SD UHS 2. Ya hemos desgranado un poquito en líneas generales el corazón de este portátil, pero vamos a hacer especial hincapié en ese Intel Core Ultra que utiliza la tecnología de diseño 3D Foveros de Intel y un proceso de fabricación Intel 4 a 7 nanómetros, siendo la primera línea de procesadores en contar con gráficos Intel Arc y la nueva VPU de Intel. Gracias a esto, estos procesadores prometen varias mejoras con respecto a sus predecesores, con un mejor rendimiento por vatio, un mejor rendimiento gráfico y una mejor eficiencia en general en algunos escenarios gracias a los nuevos E-Core de bajo consumo en mosaico. La VPU también debe permitir el uso de capacidades de inteligencia artificial locales de baja latencia sin necesidad de conexión a Internet. El Zephyrus G16 2024 está disponible con Intel Core Ultra 9, que es el modelo que estamos analizando, con 16 núcleos, de los cuales son 6 Performance, 8 Efficient y 2 de los nuevos Efficient LP, y 22 hilos, alcanzando los 5,1 GHz y con una caché L3 de 24 MB, teniendo una TJ Max de 110 grados centígrados. A este procesador le acompaña toda una 4090 con 9728 núcleos CUDA y 16 GB de GDDR6, pudiendo alcanzar los 2040 MHz y un ancho de banda de 256 bits. Cuenta con el conmutador MUX, que como bien sabéis permite utilizar la gráfica de forma dedicada sin pasar por el procesador, y también con la tecnología NVIDIA Advanced Optimus, que nos va a permitir cambiar esos dos modos de funcionamiento, el dedicado con la gráfica dedicada y el híbrido, sin necesidad de reiniciar el portátil. ¿Y por qué necesitamos ese modo híbrido si el de la dedicada nos da más potencia? Pues básicamente porque consume muchísimo menos, y si vamos a utilizarlo sin un enchufe cerca, pues nos va a venir muy bien ese extra de autonomía, sobre todo para realizar tareas relativamente livianas como la reproducción del vídeo o el consumo de contenido multimedia, estar en clase, por ejemplo, asistir a tu centro educativo o realizar tareas relativamente livianas en el ámbito laboral. Además, la potencia, todo este despliegue de hardware y especificaciones requiere un sistema de refrigeración que sea capaz de mantenerlo todo bajo control
y por tanto poder exprimir así al máximo el portátil. Para ello encontramos una solución térmica que implementa todos los avances que ya hemos visto de Asus ROG en el ámbito de portátiles, como la implementación de metal líquido de Conduct Now, que mejora muchísimo con respecto a la pasta térmica, un diseño de cámara de vapor con un bloque de disipación, headpipes de cobre y una mayor densidad de aletas que permiten mejor el paso del aire, el sistema Tri-Fan, que añade un tercer ventilador para refrigerar exclusivamente la gráfica, y los ventiladores Airflow Fan, que cuentan con un mayor número de aspas y ofrecen un flujo de aire perfectamente ajustado al diseño del marco del chasis del portátil y de su configuración interna para obtener la mejor refrigeración posible. Y rematamos con la batería, una batería de 90 vatios hora que va a poder ser cargada al 50% en tan solo 30 minutos si utilizamos el adaptador dedicado. Y una vez hemos hablado de lo que hay en el interior del portátil, vamos a ver su exterior. Tenemos un chasis unibody en aluminio CNC con una presencia simplemente brutal. Un diseño que pasa de la pantalla Anime Matrix a la nueva pantalla bautizada como Slash Lighting, que es mucho más discreta, cuenta con una pequeña banda de retroiluminación personalizable en la diagonal de la tapa del portátil y que podrá ser desactivada si deseamos esa presencia más elegante o más profesionalizada del portátil. En nuestro caso estamos analizando la versión blanca y es un portátil muy discreto, muy bonito y que gracias a ese chasis unibody de aluminio cuenta con un aspecto mucho más premium y mucho más profesional, que a fin de cuentas es lo que busca esta nueva serie Zephyrus, este nuevo Zephyrus G16 2024. Una vez abrimos esa tapa, encontramos la segunda joyita frente a las especificaciones de la corona, que es el panel OLED de 2560 x 1600 píxeles, 240 Hz, 0,2 milisegundos, relación de aspecto 16 décimos y cobertura del 100% del espectro DCI-P3, con una relación de contraste de 1:1 y las certificaciones de Pantone, G-Sync, VESA Display HD Retroblack 500, Dolby Vision y Delta E. Además, el área de visualización cuenta con una relación de pantalla-cuerpo del 88,4%, es decir, unos biseles ultra finos, y con una cámara web IR de 1080p con soporte para Windows Hello en la parte superior. Si pasamos a la parte inferior, el aluminio CNC vuelve a hacer presencia no solo por el tacto y la presencia que tiene este panel inferior, sino porque le confiere una mayor rigidez y evita que se doble cuando utilicemos el teclado. El teclado ha sufrido un rediseño, teniendo keycaps más amplias y manteniendo el paso de tecla de 1,7 milímetros y el recorrido de la pulsación de 1,7 milímetros para ofrecer una experiencia de uso aún mejor que la que ya ofrecía su predecesor, que era excelente. El trackpad también ha aumentado generosamente en tamaño y cuenta con una relación de aspecto idéntica a la de la pantalla para facilitar el uso y la navegación, ofreciendo una experiencia de uso simplemente impresionante. El sistema de audio cuenta con 6 altavoces, 4 buffers de 2 vatios con gran capacidad para reproducir graves y 2 tweeters de 2 vatios que se han reposicionado para ofrecer una experiencia de audio muchísimo mejor. Además cuenta con la tecnología Dolby Atmos, que como bien sabéis mejora muchísimo la experiencia de audio posicional e inmersiva, ofreciendo en resumidas cuentas una experiencia de audio simplemente brutal. La captación de audio también es muy buena, cuenta con la tecnología de cancelación de ruido por inteligencia artificial de Asus, cancelación de ruido bidireccional que cancela tanto el que capta nuestro como el del emisor al que estamos escuchando nosotros, ofreciendo unas comunicaciones más claras. También tenemos una matriz de micrófonos 3D que nos permite configurar los micrófonos en modo cardioide, estéreo u omnidireccional para adaptar esa captación de audio a lo que queramos retransmitir. Si somos nosotros solos, pues nos interesa más un cardioide, pero si queremos una captación de audio ambiental o de 2 personas, pues podemos configurarlo para una mejor captación de audio y conseguir, mejor dicho, personalizar ese audio a nuestras necesidades o a nuestro gusto. Y dicho todo esto, mientras vais viendo los tests sintéticos, pasamos a la experiencia de uso y conclusiones. Tenemos un equipo que goza de una estética simplemente brutal, con unos materiales premium, en resumidas cuentas es un portátil muy premium, muy elegante, muy discreto y que cuenta con potencia suficiente no solo para desempeñar o para desenvolverse de lujo en el ámbito gaming, algo a lo que contribuyen ese procesador y esa gráfica junto con ese panel, sino también para el ámbito laboral, donde tenemos además
de esa potencia gaming, una pantalla con una colorimetría simplemente brutal que nos va a servir para crear contenido, para editar a nivel profesional sin ningún tipo de problema, autonomía más que suficiente para funcionar en el ámbito laboral e incluso de estudios sin ningún tipo de problema, un apartado de conectividad brutal, una autonomía, como hemos dicho, brutal, un teclado y un trackpad que ofrecen una experiencia inmejorable y, lo mejor de todo, un sistema de refrigeración que va a mantener las temperaturas de todo ese hardware tan potente perfectamente bajo control, con una sonoridad relativamente controlada. Es decir, cuando le estamos dando caña a sonar porque hace ruido, pero tampoco es un bimotor, un caza de combate de la Segunda Guerra Mundial bajo nuestro o sobre nuestro escritorio. En resumidas cuentas, un portátil muy cómodo, muy portable, con unos materiales y presencia brutales y que cuenta con un 10 en todos los aspectos que podemos evaluar en un equipo de estas características o con este talle. Y por todo eso, y partiendo de que bajo nuestro punto de vista es un auténtico chollo a nivel precio con lo que ofrece, le otorgamos los galardones de diseño premium recomendado y calidad-precio a este Asus ROG Zephyrus G16 en su versión 2024.